Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda hermano Fausto, sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Quiero entrarle a un tema que estoy seguro que va a causar dolor en algunas personas. Inevitablemente tengo que hablarlo. Es un tema muy controversial que creo que es importante que lo vayamos ya ventilando, porque afecta a la gran mayoría de personas que se dicen ser hijos de Dios, pueblo de Dios, cristianos. Como ven, el título se llama victimismo. Quiero mostrarte de la manera más posible la herramienta más usada por el enemigo para dañar a las personas. Cuando una persona ha sido abusada emocionalmente, físicamente, suceden algunas cosas que hacen que modifique su mente o su alma, su esencia, su espíritu, para sobrevivir el daño que sufrió. Podemos ver, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es una de las más comunes expresiones de una alma adaptándose para tratar de sobrevivir su situación. Cuando siente que ha perdido el control, cuando pierde esperanza, se acopla, invierte sus sistemas de valores y llega a un punto de traición de su propia esencia que termina defendiendo al victimario. Lo hace como un método de acoplamiento, coping mechanism, un método o un mecanismo de acoplamiento a su victimario. Porque el alma, el ego, lo único que quiere es sobrevivir. No quiere ser quebrantado. Personas que han sufrido abusos extremos terminan fraccionando su conciencia, fraccionando su personalidad. Y aquí hay muchas cosas misteriosas que la ciencia médica no puede explicar. No tiene respuestas porque ni siquiera se plantea las preguntas. La manifestación de los temores escondidos, reprimidos, sucede en momentos de mucho estrés. Cuando te ves confrontado con una situación estresante, afloran los viejos temores que estaban escondidos, que no estaban resueltos. En situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, la mente pesimista casi siempre toma control. Y cosas que parecen una cosa, pero en realidad son otras, cobran vida y la persona empieza a asumir que son lo que más teme. Y ese es un grave error. Las preocupaciones, las mentalizaciones negativas, pesimistas, toman control de nuestras decisiones. Y muchas veces nosotros asumimos que algo es lo que creemos que es porque le tememos y nada que ver. Y terminamos empeorando la situación. Pero también hay otro mecanismo, que es suprimir el temor, suprimir y no exteriorizarlo, no acoplarse a él, sino que esconderlo. Y se convierte en un pensamiento recurrente, insistente en nuestro diario vivir, pero que lo escondemos, no lo expresamos, no lo comunicamos, solo lo entretenemos en el subconsciente. Y luego se manifiesta en nuestras pesadillas.
Y de repente las mujeres están teniendo sueños de que sus maridos le están siendo infiel con su mejor amiga y casi que lo condenan al día siguiente cuando se despierta. Lo mira con odio porque en su realidad subconsciente ya es una realidad. Hemos hablado varias veces sobre los egregores. No hemos querido meternos en un tema específico o un video específico porque son temas tabúes que no quiero tocar para que después no anden diciendo que estamos hablando gnosticismo y nueva era y no sé qué otra payasada más. Pero sí existe el concepto de un egregor, que es una conciencia que adquiere, o mejor dicho, una energía negativa que adquiere conciencia por causa de que lo alimenta un pensamiento repetitivo. Forma una entidad independiente de la persona que le engendró. En otras palabras, engendran a un demonio. Y los demonios no vienen de afuera, vienen de adentro. Y muchos en su victimización quieren creer de que están recibiendo ataques de demonios externos de brujería, cuando los demonios los están engendrando ellos mismos. Porque hay puertas que no han cerrado, hay una cierta mentalidad o... La palabra doble ánimo es clave. Lo he explicado en mis videos. Lo explico de nuevo hoy. El concepto de doble ánimo viene de la doble anime. Anime es una manera de expresar alma, forma de vida, consciente. Es una entidad. Una persona que tiene doble ánimo, que se traduce a doble anime, es una persona con doble alma, con doble corazón, con dos personalidades. Ya está fraccionada porque en un momento quiere ser positivo y en el otro de repente es negativo. Y esa es la dualidad, ese es el conflicto interior en nosotros, que se refiere a la escritura como la siniestra y la diestra. Una quiere hacer el bien, la diestra. La otra neciamente se resiste y quiere hacer el mal. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu, no razonan lo que van a hacer, lo hacen por esencia, por identidad, por naturaleza, por un impulso innato de una nueva persona que es. Por ejemplo, cuando una persona se mete al fuego para rescatar a un niño, no piensa, solo se mete. Cuando se tira al agua, sin pensarlo por rescatar a un bebé o a su propio hijo, no piensa, solo lo hace. Cualquier padre se tira al mar, se tira al río, se tira por ir detrás de su bebé que se ha caído. Cualquiera. Es un impulso innato de salvar al débil, de salvar al que amamos. Y la palabra dice que no hay amor más grande que este, aquel que da la vida por sus amigos, aquel que da la vida por sus hermanos. Este tiene que ser un impulso del espíritu. No es una decisión dura, es un impulso que no puedes resistir. Y es ahí donde se claramente se identifica el verdadero hijo de Dios del falso hijo de Dios. El falso hijo de Dios va a encontrar la excusa para no dar la vida, porque la persona lo merece. Está ahí porque se lo merece. Y busca la manera de victimizarse o de victimizar, de crear una medida moral donde él es moralmente superior que el otro, para justificar que él no tiene por qué hacer algo por el otro que está sufriendo. Se lo merece. ¿Quién lo manda? Y nosotros en Honduras tenemos ese dicho, ¿no? ¿Quién lo manda? Somos bien tontos a veces. ¿Y quién lo manda a andar de tonto? ¿Quién lo manda? ¿No? Para victimizarnos a nosotros mismos, de que somos nosotros las víctimas de una persona que merece lo que le está pasando, y nosotros buscamos catalogarnos a nosotros como moralmente superior a los demás. Y es una reacción carnal. La reacción carnal consiste en encontrar la manera de victimizarte a ti mismo y de colocarte a ti mismo en una plataforma donde eres moralmente superior al otro.
para así justificar el no interactuar, no intervenir y no hacer nada por la otra persona. Cuando tú eres hijo de Dios y estás en el Espíritu, entiendes que la reacción de un hijo de Dios es meterse al fuego por el que se está quemando, y no es algo que haces pensándolo, lo haces automáticamente por amor, y ahí demuestras el amor. Pero ¿qué es lo que hace el creyente moderno? Le prende fuego y le echa leña al fuego. En vez de metérsela al fuego, le echa leña al fuego y procura que la persona se queme, arda en el fuego. Va a llegar un momento donde esta verdad va a carcomer tus huesos y te vas a dar cuenta que a la medida que vas midiéndote con el estándar de Cristo, te das cuenta lo desvergonzado, lo asqueroso ser humano que todos somos, al menos que esté dispuesto a hacer eso. Todo lo demás al lado, porque muchos en su victimización tratan de hacer parecer que porque tú no fumas eres mejor que el que sí fuma, que porque tú no bebes eres mejor que el que sí bebe, que porque tú no te masturbas eres mejor que el que sí se masturba, que porque tú no eres fornicario eres mejor que el que sí fornica. Y esa medida es la ley. Volviendo a la ley. ¿Pero a qué ley? ¿La de Moisés? No, a tu ley. A tu ley de Isaías 65:5. Isaías 65:5 muestra la ley escondida, secreta de cada uno de los religiosos encubiertos que hay entre nosotros. Estate tú ahí, porque yo soy más santo que tú. Apártate de mí, por favor. Yo no me quiero ensuciar de tu pecado. Esa es tu religión. Milton, bienvenido. Buen día, hermano Fausto. Buen día a todos los hermanos en la dispersión. Feliz comienzo de semana. El problema de la ley es que muchos buscaban lo impuro, ¿verdad? Y la mejor forma para ellos era apartarse. Por eso viene el mal entendimiento de lo que es la santificación. Se santifican a sí mismos apartándose, no contaminándose. Por eso los leprosos, las mujeres impuras, aquel que había tocado un muerto, era un impuro para ellos y no se podían acercar a ellos. Pero viene Jesús y les cambia todo. Jesús se acerca a las prostitutas, a los bebedores de vino, a los asesinos, porque los sicarios, los celotes eran terroristas en ese tiempo y eran asesinos, asesinaban a los romanos. Se acerca a los que eran traidores a la patria, ¿verdad? A los publicanos, a los que estaban haciendo el mal, y Jesús viene y rescata a estas personas. Y los religiosos, los que eran muy puros, muy santos, muy apartados para Dios, no podían aceptar esto, que este hombre que hacía milagros, cosas más grandes que ellos, se acercara a ellos, comiera con ellos, y le decían que era un comelón y un bebedor de vino, y que no era hijo de Dios, y que era un pecador más, y muchas cosas. Pero este hombre se llevaba con esto porque él venía a salvar. No era lo que hacía Isaías 65 para los que ellos lo tomaban, que era humo en su furor, era los que le dicen apártate de mí, porque yo soy más santo que tú, porque eso hacen, victimizan a las otras personas, son víctimas. Y crean esto, ¿cómo sería? Una paradigma en sus corazones donde no se pueden acercar a este pecador, pero Jesús viene y les rompe el paradigma, porque Él, siendo el santo de los santos, se acerca a los pecadores y los sana, los liberta, y empieza a decir palabras como, tus pecados te son perdonados, y ellos empiezan a decir, ¿quién es este que tiene poder para perdonar pecados? Es muy simple entender. El que tiene el impulso de salvarse a sí mismo y el que tiene el impulso de negarse a sí mismo para salvar a otros. Grábatelo. Las personas que tienen doble alma, tienen una guerra entre estos dos impulsos. El mensajero de justicia, el mensajero de injusticia, que mencionan los libros extrabíblicos, que ustedes llamarán apócrifos, y que la palabra apócrifo ahora tiene una connotación negativa, peligrosa, de aléjate de mí. Libros que traen conocimiento y sabiduría. Libros que contienen
muchísima profundidad, que tú en la madurez espiritual y discernimiento que deberías de tener, puedes entender que todo lo que se alinea y que se corrobora y se confirma con la escritura bíblica, en boca de 2 o 3 testigos queda establecido toda verdad. Tú puedes leer el libro de Enoch, y al leer el libro de Enoch encontrar las paralelas, encontrar las concordancias, encontrar los versículos que se alinean y que confirman lo que se está expresando en ese libro. Pero va a venir un pastor o va a venir una hermanita, y nosotros conocemos con nombre y apellido personas que amamos, que están cerca de nosotros. Yo hasta me he ido de gira con una de ellas, que no comparte al 100% cada cosa que yo hablo, ni yo comparto lo que ella habla al 100%. Pero la diferencia es que yo tengo la escritura que me respalde. Yo todo lo que hablo lo confirmo con la escritura. Ahora, lo que esta persona habla, lo confirma con mantras religiosos, doctrinas y tradiciones de la sinagoga de Satanás, de las asambleas de Dios, porque pertenecen casi todas las personas que chocan conmigo, incluyendo Felipe Santiago Canepa. Voy a meter ahí a la hermanita Elsa Hayden. No es que choca conmigo, pero en algunos temas no nos poníamos de acuerdo. La diferencia era que yo me defendía con la escritura, ella se defendía con lo que le habían enseñado, porque ella viene de un pastor de las asambleas de Dios, y muchas personas con muy buenas intenciones y con unción vienen de esa doctrina de las asambleas de Dios, que viene de la línea jesuita, hermanos, ¿no? De la Biblia Scofield, de Edward Moody, del dispensacionalismo, del sionismo cristiano, y toda esta cosa que viene son doctrinas venenosas de la sinagoga Satanás, de la cual no tienen nada que ver con la verdadera iglesia. Y esto es importante. Nada de lo que hoy en día se hace es conforme al propósito original de Dios. Por algo el tabernáculo, que era el inicial, que tenía cuerpo de hombre y que tenía piel de cuero, Milton, era móvil. Era móvil el tabernáculo. Y el templo de Salomón, a regañadientes, Dios lo permitió porque era idea de David. Y entonces Dios le dijo, bueno, sí, tienes razón, pero no lo vas a construir tú porque tú estás lleno de sangre en tus manos. Has sido un rey sanguinario, has derramado mucha sangre, a pesar de que David era conforme al corazón de Dios. Ojo con eso. Entonces se le concede a Salomón un reinado de paz, y es a él a quien se le permite que se le construya un templo, porque al final todo entraba dentro del propósito permisivo de Dios: llevar al pueblo a entendimiento, que iban a ir tras de ídolos, y el templo se convirtió en un gran ídolo. Por eso Dios lo destruyó. Sí. Dios lo destruyó todas las veces. Lo destruyó 3 veces. En boca de 2 o 3 testigos tiene que quedar establecido: ese no es mi templo. Yo no habitaré en templo hecho por manos de hombres. Era Dios diciéndole al hombre: tú me quieres construir una casa. Como cuando un papá le dice a su niño: papi, te quiero construir una casa. Ok, sí, construyeme una casa entonces. Y lo deja. Y va a tu hijo y empieza a juntar ramitas y le pone hojitas, y el papá se va a meter a jugar adentro con el niño. Ay, qué bonita la casa que me hiciste. Pero es obvio que no es una casa. ¿Qué casa me puede construir un hijo a su padre? Un bebé. Pero el padre puede jugar, y con su voluntad permisiva puede jugar con el niño y decir: sí, esta es mi casa. Para mí, eso fue lo que Dios hizo con el templo, Milton. Sí. Les permitió a ellos para que vieran que era imposible. Por eso él dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces, muy importante es que entiendan que cuando Jesús estuvo entre nosotros, Jesús les habló claramente, en palabras cara a cara, y hasta el día de hoy, gracias al dispensacionalismo, se ha corrompido por completo el sentido de lo que Jesús habló. Entonces, hicieron un video porque me gusta lo que está pasando con lo de la inteligencia artificial. Están empezando a hacer videos que le calan bien duro a verdades que la gente no podía palpar. Déjame ver si te encuentro uno, porque lo compartí.
está aquí. Pon atención a este video, porque tal vez puedo hacer que entiendan. No, no es este. Este es. Lord, are your end time prophecies about us? No, they're about Greg. Señor, ¿tus profecías del fin se tratan de nosotros? No, se tratan de Greg. Greg in Ohio watching Fox News 2,000 years from now. Who's Greg? Se trata de Greg en Ohio que está viendo Fox News dentro de 2000 años. ¿Y quién es Greg? Pues ese es el punto. You wouldn't know. So when will this be destroyed? In this generation. Entonces, ¿cuándo será destruido este templo? En esta generación. Okay, so that means sometime after Israel becomes a nation in 1948. Huh? O sea, tú quieres decir en algún momento después de que Israel se convierte en una nación en 1948 y Jesús le hace, ¿qué? They will deliver you up to tribulation and kill you. You'll be hated by... Te entregarán a tribulación y os perseguirán y te matarán. Y serán odiados por causa de mi nombre. By all nations for my name's sake. For a second I thought you were talking to us. Por un segundo creí que te referías a nosotros. Es que sarcasmo es fabuloso en este caso. Exacto. Las 70 semanas de Daniel, las profecías de Daniel, los dispensacionalistas que son jesuitas, que engendraron esta doctrina del anticristo proclamándose en el templo, completamente diseñado para desviarnos del conocimiento de que ya estamos reinando en el milenio. Ya estamos reinando en el milenio. En Arsinaos, en la parte 4, te voy a mostrar las evidencias arqueológicas, el por qué destruyeron la Tartaria y por qué la borraron del mapa y qué fue lo que estaban escondiendo. ¿Qué fue lo que escondieron cuando borraron a la Tartaria? Porque en lo que no pudieron entender esta generación borrega, ignorante, es que Cristo ya reina. ¿Mito? Así es. Cristo ya reina. ¿Y por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque el hombre renunció a su poder. Tal como la escritura decía, que el diablo saldría a engañar a las naciones, a Gog y a Magog. Y no está hablando de Rusia e Irán. Está hablando del príncipe Gog y al reino o al pueblo de Magog que le sigue. O sea, el diablo iría y engañaría a las multitudes. Porque siempre se nos advirtió, nadie os engañe. Nadie os engañe. Las 70 semanas de Daniel se cumplieron en la muerte de Jesús y en la muerte de Esteban. Luego, lo que Jesús advirtió, porque la profecía después de Daniel empieza Jesús a darla, la destrucción del templo sucedió en el año 70 después de Cristo con Tito Vespasiano. Luego, en la revuelta de Bar Kokhba, se rayó totalmente la tierra. Y en el año 125 por ahí, después de Cristo, fue Adrián el que decidió eliminar por completo todo vestigio de Jerusalén y hasta borrar de los mapas y de la historia el nombre de Judea. Y fue cuando se le impone el nombre de Filistia, o tierra de los filisteos, que hoy en día se conoce como Palestina. Palestina actual es Judea del tiempo de Jesús. Jesús, en términos modernos, sería entonces un palestino. Y hay muchas cosas que ustedes no entienden, porque no han leído la historia. No entienden cómo, después durante la Segunda Guerra Mundial, se le permitió a los judíos volver a la tierra de Palestina, su tierra natal, a los judíos. Los judíos. A los judíos, porque los palestinos eran judíos. Entonces, hasta el día de hoy, los judíos que no son verdaderos judíos llaman a los palestinos edomitas para tratar de justificar
lo que están haciéndoles. Porque cuando tú ves en la escritura bíblica a los edomitas, te das cuenta que eran victimarios que hacían de los israelitas sus víctimas. Edom era el pueblo que perpetuamente estaba enemistado contra Israel. Si tú puedes lograr convencer al mundo de que aquella persona a quien le estás haciendo el daño es mala, tú esperas que el mundo te permita hacer mal a la persona y que te aplauda. Porque lo único que tiene que hacer el psicópata, el endemoniado, es convencer a todos los demás de que a quien está matando lo merece, porque es malo y está librando al mundo de una maldad, para que nadie intervenga y nadie lo detenga. La victimización es una poderosísima herramienta que usa el diablo para transformar a una persona con deseo de venganza en un asesino y que sea justificado lo que va a hacer. Y ahí es donde está el peligro. Cuando interrogan a las personas en la policía, los policías están entrenados para identificar esa conducta, pero la sociedad no. La sociedad, y siempre funciona con lo mismo, la sociedad reacciona a una mujer llorando. ¿Viste? El sentimiento, se va siempre las emociones. Lo único que necesita la pobre mujercita es unas lagrimitas y se ganó a todos. En especial si son mujeres las que le están escuchando. Y alguno que otro mandiloncito o super mandilón, porque hay unos que son más que mandilones. Pero cuando estás lidiando con un hombre de Dios, con temple, con templanza, con madurez espiritual, con discernimiento del espíritu, de inmediato identifica lo que está haciendo. Por eso es muy importante, y vuelvo a insistir en esto, es mucho mejor tener hombres ungidos, hombres llenos de discernimiento, llenos del espíritu, como jueces, que mujeres. Las mujeres reaccionan. Las mujeres, y de repente la víctima, no, la que se hace de víctima, que toma el papel de victimización, está a moco tendido, y las mujeres también a moco tendido. Sí, se unen un montón. Y empiezan a hacer un mar de lágrimas, y hay quien se ahoga en ese mar de lágrimas. ¿Viste? Endechando todas. Endechando a Tamuz. Exacto, todas endechando. Y Jesús hablaba de eso. Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. O sea, si no es con extremo gozo, con extrema tristeza. O sea, manipulación de las emociones. Por medio de la emoción se lleva a cabo la manipulación. Y es ahí donde tienes que tener mucho cuidado. En el momento que las emociones se involucran, adiós la razón, adiós la sabiduría, adiós el conocimiento. ¿Mito? Sí, es que cuando el alma, la gente lo hace todo almáticamente, por sentimiento, entonces ya no está en el espíritu, porque se mueve el odio, la tristeza, la venganza. Mucha gente lo hace por venganza. Dice, este le hizo mal, entonces hay que matarlo. Lo hacen venganza y se les olvida que quien paga en sí es al dejarle la venganza al justo juicio de Dios, quien va a hacer verdaderamente el juicio. Nosotros tenemos como regla entender que el primero en presentar la acusación es el verdadero culpable. Eso es infalible. ¿Cómo así? Entonces no hay manera de presentar acusación. No es eso lo que estoy diciendo, pero tienes razón. No hay manera de presentar acusación. Entonces, ¿cómo se lidia con un problema? Hablas primeramente con la persona y tratas de razonar con la persona y te presentas como que si tú eres el que estás entendiendo mal. ¿Viste? Sí. No vienes con la daga a acusar. Lo primero que tienen que aprender a hacer todas ustedes y todos ustedes es cumplir Mateo 18. ¿Y de qué consiste Mateo 18? Habla cara a cara con la persona que te ofendió. Lo pones frente a ti y trata de ponerte en el papel del que estás no entendiendo la situación. Discúlpeme, hermano, usted dijo esto, usted hizo lo otro. ¿Me podría explicar a qué se refiere? Y entonces le estás dando la oportunidad de que se retracte, porque al explicar o se contradice a sí mismo o dobletea en su necedad.
No tiene opción. O se sale o se mete más. Milton me ha visto cómo lo hago. Milton. Sí, es que muchos caen en su propia trampa porque se enredan más en sus dichos. Dice que el hombre se enreda por los dichos de su boca. Y entonces cuando quieren defender lo suyo, terminan más bien confesando lo que están haciendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es confrontar a la persona o enfrentar cara a cara a la persona y exponerle, no acusarlo, exponerle. A mí, cuando yo escucho a una persona que se viene contra mí, yo ya la puedo olfatear, como viene. Cuando viene con acusaciones porque ya me quiere hacer el daño, ¿verdad? Sí. Es porque ya me está planeando hacer el daño y quiere manejar la narrativa. Quiere empezar a fraguar la mentalidad de victimización para justificar el daño que está a punto de hacer o que ya hizo. Una persona te va a decir, hermano, esto y esto y esto, ¿me podría explicar, por favor? Porque... Y entonces tú le explicas y se aclaran las dudas. Pero cuando una persona viene con la acusación, ya no hay manera de calmar las cosas, ¿Milton? No, porque ya trae... Ya tomó la decisión. Como cuando en los debates las personas creen que tienen la razón, ya nadie los quiere sacar de eso. Ya tomó la decisión, ya tomó el juicio. No buscó llegar a un entendimiento, no buscó llegar a comprender la situación. No, ya tomó la decisión. Y al tomar el papel de víctima, se ha dado a sí misma la automática autorización para hacerte el daño. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo hace poco nos estábamos riendo acordándonos de una empleada que tuvimos que se autodespidió y se autocanceló ella misma sus prestaciones para justificar que me había robado todo el dinero de la caja en el hotel. Y fuimos con la policía a buscarla. Y así le dijo a los policías. Yo me autodespedí y y entonces ahí nomás era una admisión y ya le iban a poner las... Entonces le dice el policía, regrese todo el dinero. Regrese todo el dinero. Y lo hizo. Regresó el dinero. Y porque regresó el dinero, no cayó en la cárcel. Esta es la mentalidad de los psicópatas. Es exactamente así como se manifiestan. Esa es la manera de ellos de... Primero que todo, el psicópata tiene la técnica de encontrar la manera de él ponerse en un nivel moralmente superior al otro. Él se hace el héroe de la película y la otra persona el malo. No hay manera de negociarlo. Yo bueno, yo Tarzán, tú malo, tú gorila. Y así se cierra. Y hace lo que sea, inclusive mentir, como psicópata patológico mentiroso. Y la favorita es hijo del diablo, hijo de Satanás, demonio, brujo, falso profeta. Todas las maneras. Y esto estamos hablando de los psicópatas religiosos. Porque si él puede convencer a un puñado de imbéciles que le crean, los monos voladores, ya tiene una pandilla a su servicio para hacerle daño a la persona que odia por la razón que sea. ¿Viste? Sí, porque aprende a manipular a las personas. Lo manipula con ese sentimiento de venganza o de ayúdenme. Y la gente, los otros, pensando ser héroes, superhéroes, defendámosla, ayudémosle, combatamos al monstruo, destruyamos al monstruo. Entonces se unen en esa retórica y algunos, pensando que le están haciendo un servicio a Dios, están destruyendo a su hermano. Ok, mira esto. Dante Gebel últimamente cada vez más genial. La frase más famosa que yo escuché en el pueblo cristiano, ¿sabes cuál es? Tené cuidado, Dante, de no ser piedra de tropiezo. Es muy común que la gente religiosa use frases o versículos bíblicos para que hagas lo que a ellos les parece correcto, ¿no? Porque ellos están seguros que Dios piensa como ellos. Si a mí no me gusta, seguro que a Dios no le gusta. Si para mí es malo, para Dios tiene que ser malo. Si yo no estoy de acuerdo, seguro que tampoco Dios está de acuerdo. Y asombroso porque hace exactamente una semana hablé precisamente de ese tema. Lo dije tal cual. Gente que se pone en el papel de Dios y lo puse en el TikTok. Inclusive lo subí. Que si a mí no me gusta es porque a Dios no le gusta tampoco. Y boom, una semana después Dante Gebel empieza a tocar el mismo tema.
El rol el que toma el papel de victimización es un escudo de proteger la culpabilidad. Voy a repetírtelo, grábatelo. Así como la persona no puede fallar esta ley, cuando tú analices a las personas, el primero en presentar acusación es el verdadero culpable. Porque cuando una persona quiere tratar de conciliar, busca la explicación de la situación antes de presentar la acusación. Va a escuchar al transgresor primero, porque la Biblia eso manda, ¿no? Sí. Lo encares. Y si te escucha, cuando lo corrijas conforme escritura y la persona te pide perdón, se tiene que acabar ahí, Milton. Ahí se murió, ahí murió todo. Ahí murió. Cuando la persona te dice perdón, tiene razón, ahí tiene que terminar. Se entierra el muerto y no se vuelve a sacar. Pero hay gente que quiere revancha, Milton. Sí. Hay gente que quiere No perdona. desquite y no se pueden sanar 7, 8, 10 años después hasta que logran su desquite. Porque no se trataba de perdón, se trataba de satisfacción, se trataba de retribución, no de restitución, retribución. ¿Milton? Hay una diferencia grande entre restitución, que viene de la voluntad de una persona que quiere tratar de sanar al que lastimó, le hace restitución. No, la víctima quiere retribución. Úpale, ahí no hay manera de calmarlo. Esta persona ha tomado el bando del asesino y él se ha vuelto el victimario, pero poniéndose la máscara de víctima. Ahí está la transacción. Así piensa mucha gente. El religioso siempre se pone en el lugar de Dios. Entonces, la próxima vez que escuches la frase, no seas piedra de tropiezo, lo más probable es que esa frase venga de alguien que no está de acuerdo con lo que haces, no le agrada lo que eres o lo que tienes. Ojo con lo que está diciendo Dante. Cuando la persona toma el papel de la victimización, es para encubrir su culpa. Es para encubrir su vergüenza. Es para que no se note que él se siente culpable en su subconsciente y sabe que está haciendo algo malo, pero no puede su ego reconocerlo. Y el ego no quiere tener la verdad, solo quiere tener la razón. Y vuelve el tema de la doble ánime, la doble alma. El malo, el mensajero de la injusticia, la siniestra, que Jesús advirtió que cuando vayas a dar limosna, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que va a hacer la mano derecha. Fue muy cuidadoso en decir no sepa tu mano izquierda lo que te va a hacer tu mano derecha, porque el concepto es diestra y siniestra. La siniestra no debe de saber lo que va a hacer la diestra. ¿Por qué? Porque está hablando del doble corazón, de la doble intención, de la doble ánime, el conflicto interior donde hay una dualidad que cuando tú quieres hacer lo bueno, hay una vocecita que te dice, no lo perdones, no lo perdones, desquítate, él tiene que pagar, no es justo, él hace lo que quiere. Él consigue lo que quiere. A él le va demasiado bien. Sí. No es justo que a él le den dinero y a ti no, Milton. Así es. No es justo que a él le den tanta ofrenda y a ti no te den nada, Milton. Que él tenga y tú no tengas nada. No es justo que él tenga tanta bendición y tú no. No es justo que él tenga seguidores y tú no. Sí. No es justo que a él le hagan caso y tenga millones de vistas y a ti solo 30. No es justo que él sea bonito y tú no. No es justo que tenga 12 guitarras y tú no tengas ni una. No es justo que él se vista bien y tú te vistas con costales de papas. ¿Milton? Sí, no es justo que él... No es justo que Dios lo escuche. No es justo que tengas 6 carros y una casa rodante y 3 casas y 4 motos y tú no tengas nada. No es justo que él no trabaje y tú tengas que tallar caca, Milton. Sí. Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. No es justo que su esposa sea hermosa y tú seas horrenda, grotesca. No es justo que él tenga todavía su matrimonio y el tuyo está destruido. No es justo esto, no es justo lo otro. Y todo se basa en lo mismo. Pura envidia, saña, odio de tu propia vida porque te estás comparando con lo demás y al final la victimización es esto. La vara con la cual mides, te das cuenta que no cabe en la medida y entonces destruyes, tratas de cortar a la persona. La persona es demasiado grande para tu lógica, hay que cortarle en pedacitos y hacer leña de ese árbol grandote. Ese árbol grandote me tapa la luz, Milton. Ese árbol grandote me hace que sea de noche de mi lado. ¿Milton? Me tapa el sol. Me tapa el sol.
Lo habrás escuchado seguramente de mujeres celosas, de esposos machistas, de líderes manipuladores, de gente que envidia hasta el aire que respiras. Mostrar tus piernas es piedra de tropiezo. Hermano Fausto, usted debe de decirle a la hermanita que cuando vaya a predicar no use chores. No es santo, eso no es bíblico. Discúlpame, no es mi problema que lo que ella se ponga, con tal de que vaya con un corazón dispuesto a servir. Y si la unción del Espíritu Santo se manifiesta en ella y los demonios salen y la gente se sana, ¿por qué yo tengo que intervenir? Yo no tengo el rol de ser policía del vestuario de la gente. Ese no es mi lugar. ¿Milton? Sí. Sin embargo, dicen que yo soy una secta que controlo. A mí no me importa lo que hagas con tu tiempo libre. No me importa lo que te pongas en la cabeza o lo que te pongas en las piernas. No me interesa, solo me interesa si estás dispuesto a subirte al vehículo con los hermanos, ir a hacer la obra de justicia y rescatar las almas y luego estar involucrado en la obra de Dios. El resto te lo dejo a ti. Yo no voy a ser el policía moral de nadie. ¿Milton? Sí, ¿para qué? Dios, el hermano en eso sí, no se mete con los hermanos. Más bien muchos, a veces entre algunos otros religiosos que se acerca, dice, pero ¿por qué andan así? ¿Por qué se visten así? ¿Y por qué predican en chores? ¿Por qué? Porque son religiosos, son gente que viene... Porque hace calor. Sí. En Honduras es caliente. Hay gente que viene de otros lados y del norte, por ejemplo, allá que pegado a Canadá, donde era frío, y aquí está, para ellos es caliente, pues. Y además es muy importante que entiendan de que aquí han venido un montón de santurronas con faldas largas que trapean el piso, pero no se limpian el alma. Sí. Y se comieron vivos, hermanos, ¿no, Milton? Sí. Y arrastraron a muchos en su concupiscencia, Milton, Sí. y en su lujuria, y muchas cosas horrendas, y que yo me callé, pero aquí no pasa nada, ¿verdad, Milton? Aquí solo yo tengo permiso de ser malo. Así queda, así tiene que quedar. Si te lo dice una mujer es porque a lo mejor si las muestra ella, se las llevan al Museo de Ciencias Naturales para estudiarla. Si te lo dice un varón es porque es un baboso que se tienta viendo un escocés con falda. Se tienta. Es verdad, total. Gracias a Dios por Dante, porque él habla exactamente lo mismo que yo. Milton, Sí. si tú te estás fijando en el problema y no en la solución, Milton, ¿qué tipo de mente es esa? Si tú no puedes ver a una hermanita con ojos de hermana y la estás Totalmente. viendo con otros ojos, hermano, el problema eres tú. Exacto. El problema eres tú. Milton, ¿cuántas veces nos ha pasado eso aquí? Muchas veces se acercan a los religiosos y cuando se le habla con la verdad, se van. Me recuerdo también que cuando era líder de jóvenes se me acercó un joven y me dijo, hermanito, pero ¿por qué las hermanas andan con pantalones tentándonos a nosotros? Es que el que tú eres el tentado, porque tú eres el que tienes tus ojos llenos de tinieblas, tú eres el que las deseas, le digo. Porque Jesús dijo, el que desea a ella en el corazón me ha callo, pecado. mejor me muerto la lengua, mejor no voy a opinar porque van a hacer un meme de lo que voy a decir. No, el Padre sabe, yo soy bien práctico. ¿Quieres ir a servir al Señor? Sí. Súbete al carro, vamos. ¿Qué quiere que me ponga? Así como estás, está bien. Así te aceptó Jesús. Hermano, pero ando con un traje de stripper. Mira, hermanita, así te va a usar Dios. Si tú tienes el corazón dispuesto, así te va a usar Dios. Después, a la próxima, ella va a saber que no se debe de ir El vestida mismo así. espíritu lo va a ir revelando. Sin necesidad de que yo se lo diga. A la próxima va a darse cuenta que no es práctico, va a llegar con jeans y va a haber otro que va a criticar. Es que la palabra dice que la mujer no debe usar pantalones. Sí. Pero cada quien tiene que estar convencido de en su propia Eso. conciencia lo que debe de hacer. Nadie debe de imponerle a nadie cómo debe de vivir o cómo debe de vestir o cómo debe de comer. Si Jesús dijo, no te preocupes sobre qué es lo que vas a vestir y sobre qué es lo que vas a comer, porque tú sí te preocupas por lo que otros van a vestir o van a comer, Milton. Eso les encanta a ellos, estar preocupados, ser policía de los demás hermanos, guardapuertas. Mira, a mí solo hay una cosa que me interesa. ¿Tiene unción? ¿Está trabajando en la obra? ¿Tiene amor? ¿Va por los caídos? ¿No tiene asco al tocar? ¿No? Al sucio y al... ¿No? Entonces está aprobada, Milton. Sí. Esa persona está aprobada. ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Se mueve el poder y la unción? Sí, ¿ok? Entonces que siga. Yo no voy a cambiar tu metodología. Como aquel ridículo. Tu metodología no es correcta. Pero funcionó, payaso. ¿Y la tuya cuál es? ¿Hablar mal de mí? ¿Esa es tu metodología? Porque el problema de la gente es que cuando no quieren hacer algo, lo único que pueden hacer es atacar a los que sí lo están haciendo. Como vuelvo a repetirte, cuando la persona adquiere el papel de la victimización, es porque está ocultando la culpa escondida
se siente culpable y la victimización solo es un escudo que cubre la desnudez de su propia culpa. Apréndete esa ecuación. 2 ecuaciones. 1. La persona que presenta la acusación es el verdadero culpable. Infalible, Milton. Sí. Infalible. Comprobado. 2. El que escoge el papel de la victimización es porque está escondiendo su propia culpabilidad. Esa es otra regla que te la dice el hermano Fausto. Infalible testimonio que yo lo he visto comprobado una y otra vez. Desde el momento que escuches a una persona hacerse la víctima, culpable, Sí. culpa, se lo está comiendo. Que es paralelo al que presenta la acusación. Sí, Al final es lo mismo. Al final No es perdona, exactamente no lo mismo. sana. No perdona ni liberta a las personas ni las sana. La quiere, él es el culpable. Señalarlo. Tu peinado es piedra de tropiezo. Manejar un buen auto y tener una linda casa es piedra de tropiezo. No cuentes esa bendición porque puede ser piedra de tropiezo a los que no tienen. Si tus hijos no van a la iglesia, puede ser piedra de tropiezo. Y a ese concepto tengo que hablar. Yo, en el 2017, cuando boom, se hizo el auge, 2 millones de vistas, Dios mío, 80 y... no me acuerdo cuántos, 78,000 más o menos, cuando nos quitaron el canal. Casi era 80, sí. Casi llegamos a los 80,000. Todo el tiempo atendiendo llamadas, oración, úfale, ofrendas de... Dios mío, eran 30,000, entre 20,000 a 30,000 dólares al mes en aquel entonces. Caían y caían y caían y tuve que decirles, ya no me manden más ofrendas, ya no puedo con tanto. Ya me tienen en la lista, en la alerta roja. Hasta el día de hoy no puedo recibir remesas. Estoy bloqueado y baneado de por vida porque el gobierno de Honduras asumió de que yo estaba en algún negocio pando por tantas ofrendas que me mandaban. Entonces, ¿qué resultó? Bueno, todo el tiempo, hermanos, es lo mismo. Cuando tú muestras tu bendición, ahí empieza el problema. Yo no quería que la gente se diera cuenta de la bendición. Yo estaba viviendo lo más humilde posible. Me sabía que vendrían problemas. Yo lo sabía. Y el Padre me exhortó y me reprendió a través de una hermana. Y esta hermana, si me escucha, ahí Dios te usaba, hermanita. Ahí todavía estabas escuchando la voz de Dios. Después empezaste a escuchar otras voces. Empezaste a ponerle más atención a la otra voz. Pero en ese momento todavía Dios te usaba. Y tú me llamaste y me contaste un sueño donde me mirabas que yo andaba con una carreta de supermercado, encapuchado como homeless, en medio de una multitud. Y que tú fuiste y me alcanzaste y me dijiste, hermano Fausto, y que me destapaste en un recuerdo. Y que me vistes con la carreta y que la carreta estaba llena de cosas bonitas, como bendiciones. Y que tú no entendías cuál era el significado del sueño, pero que sentías que tenías que dármelo. Y yo lo puse en oración. Al principio no me gustó, pero no lo descarté. Y yo dije, Padre, ¿qué quiere decir esto? Y el Padre me habló esa noche y me dijo esto que yo recuerdo. Tú has estado escondiendo la bendición que te he dado. Por miedo de que te juzguen, por miedo que te ataquen. Pero tú estás negándoles el otro lado del testimonio. Si me obedecen, si me sirven, yo les recompensaré con bendición. Yo les multiplicaré lo que siembren. Tienes que mostrarles la multiplicación para que sea testimonio completo de mi justicia. Y eso me dolió, porque era verdadero. ¿Cómo yo le iba a mentir a él? No, ¿cómo vas a creer? Ay, que... O sea, ¿cómo crees, Jehová? ¿Cómo crees, Jesús? No, él me dio duro aquí. Me rompió en 1000 pedazos mi ego, porque era verdad. Yo sabía que si yo mostraba mi bendición, me iba a ganar más enemigos que amigos. Por la envidia, por los celos. De que aquellos que no me vieron en mi desierto y no me vieron en mi siembra y en mi despojamiento de renunciar todo y me fue a vivir como indigente, literalmente en una tienda de acampar, en el lodo, en el fango, en el frío, donde mi bebé, mi hijo,
él mientras dormía se miraba que le salía vapor de la boca. Y nunca me voy a olvidar de eso. Y la luz de la lamparita de solar que se cargaba con el sol destellaba el rostro de mi hijo de perfil mientras salía el vapor de que él respiraba en frío de 4 centígrados. En las montañas, mi esposa y yo, cubiertos con todas las cobijas y no nos enfriábamos, no nos calentábamos. Donde tenía que ir a una letrina, en una cuesta arriba, en el lodo. Más de una vez nos caímos, tanto él y yo, de trasero. Donde mejor diseñé un sanitario portátil donde ponía una bolsa plástica en una papelera y ahí me sentaba y ahí defecaba para no tener que levantarme en medio de la noche a ir al baño y ahí orinaba. Y luego cerraba la bolsa y veía cómo me deshacía de eso. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es no saber si mañana vas a tener que comer. Yo sé lo que es no saber si mañana vas a estar vivo o no. Yo sé lo que es estar sin nada. Lo que es estar sin carro, tener que andar a pie. Lo que es estar sin dinero, no saber si vas a tener que comprar. Teniendo bebés que tienes que comprarle leche y pañales. Y a mí nunca me faltó nada. Nunca me faltó nada. Entonces yo pasé por mi desierto, por mi prueba de fe. Yo pasé por mi despojamiento. Yo sufrí mi desierto. Y confié en Dios. Y Él luego me restauró y me permitió levantarme. Y me permitió empezar a traer a gente. No solamente proveer para mí, sino traer gente y acoger a gente mal agradecida. Gente mal agradecida que creían que tenía derecho a exigirme lo que era mío en vez de conformarse con lo que se les asignaba. ¿Milton? Sí. Mucha gente porque mucha gente vino aquí y vio que yo vivía en una casa y ellos les tocaba vivir en otra y envidiaban lo que yo tenía en mi casa porque no era lo mismo en la otra casa donde ellos tenían que ser una comunidad. ¿Milton? Sí, y hablaban de la comunidad. Entrar al closet de mi esposa, abrirlo Codiciar. y decir, yo quiero esas botas, yo quiero esas carteras, yo quiero esos vestidos. ¿Qué locura de Jezabel es esa? ¿Milton? Sí, totalmente verdadero. Pero sin embargo, vuelvo a lo mismo. Se fueron de aquí como las víctimas. Sí, hicieron las víctimas. Se hicieron las víctimas. Acusándome a mí de que esto y que lo otro, los muy cobardes, los muy hipócritas, Milton. Y escondidas como él. A escondidas, al estilo mexicano, a medianoche. Esto, y entonces, claro, viviendo este tipo de experiencias, uno se va endureciendo. Uno va empezando a perder la confianza. Uno ya no quiere tener a nadie. Mi esposa ya no quiere que nadie más venga aquí. Y lo digo abiertamente. Tengo que lidiar con ella. Chiquita, hay que seguir la palabra. El Padre me ha dado instrucciones, yo voy a cumplirlas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de monstruo viene ahora, ¿no, Milton? Sí. No sabemos qué tipo de bestia encubierta, vestido de santurrón, va a aparecer aquí para tratar de hacernos daño. Cada vez que viene un fulanito aquí, a lo primero que viene es a tratar de envenenar. Ajá. Milton. Sí. A los que ya están aquí. Hacer preguntas y empiezan a indagar y todo. Entonces, lo que viene es el turismo espiritual. Entonces yo, claro, tengo que sopesar. Padre, ¿sigo o ya no sigo? A su merced estoy, ¿no? Pero el punto es el mismo punto. Yo ya identifico patrones. La experiencia me ha enseñado a identificar quién es problema y quién no. Y yo le digo a Milton, póngalos a prueba. Sí. Póngalos a prueba. Porque dependiendo cómo vienes y cómo hablas y cómo te comportas, yo ya sé para dónde va tu ministerio. ¿Verdad, Milton? Sí. Yo ya sé. Porque hay muchos que creen que saben, mas no saben. Muchos que creen que son, mas no lo son. Y la más importante señal para mí es, ¿tiene unción, Milton? ¿Se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Sí. Si te vas de aquí, piedra de tropiezo. Si te divorcias, piedra de tropiezo. Y comentarios como estos siempre alimentan el temor de fallarle a la gente, no de fallarle a Dios. Quieren que te vistas como ellos creen que una mujer debe. Tu peinado es piedra de tropiezo. Manejar un buen auto y tener una linda casa es piedra de tropiezo. No cuentes esa bendición porque puede ser piedra de tropiezo a los que no tienen. Si tus hijos no van a la iglesia, puede ser piedra de tropiezo. Si te vas de aquí, piedra de tropiezo. Si te divorcias, piedra de tropiezo. Y comentarios como estos siempre alimentan el temor de fallarle a la gente, no de fallarle a Dios.
Quieren que te vistas como ellos creen que una mujer debe vestirse. Quieren que de vez en cuando publiques una foto en redes sociales para ver si te aprueban o los vas a defraudar. Quieren que vivas en la tierra de Aparentaland, entre las calles Hypocrite Row y Fingido Drive. Y exacta. Nunca olvides esto. La aprobación de la gente no siempre determina la aprobación de Dios. Y mientras sigas procurando la aprobación de la gente, jamás tendrás la aprobación de Dios. Pablo mismo lo dice. ¿Acaso tengo yo temor de los hombres? Porque si yo temiese a los hombres, no sería entonces esclavo de Jesucristo. ¿Visto? Así es. Porque el precio es este. O agradas a Dios y desagradas a los hombres, o agradas a los hombres y desagradas a Dios. Si tú vas tras el camino de Saúl, vas a agradar a los hombres, pero vas a ser detestado por Dios. Si vas por el camino de David, vas a agradar a Dios, pero vas a tener muchos enemigos como David. Muchos enemigos como David. El único que tuvo la dicha de no tener enemigos fue Salomón. Salomón, que representa a Cristo en el milenio, en el reinado del milenio, el reinado de paz. Ahora, muy importante es que entiendas, el costo es alto. De una o de la otra manera vas a sufrir. Entonces tienes que entender que el sufrir para glorificar a Cristo es ganancia. Pero sufrir negando a Cristo y complaciendo a los hombres no te trae recompensa más que condenación en la vida eterna. Es un demasiado alto costo. Es mejor ser odiado por los envidiosos y los mediocres, que nunca llegarán a la talla que tú has llegado, y por eso te odian, que querer apaciguar a estos imbéciles. Y luego tener que... Ay, Dios mío, perdóname. Mira, apréndete esta fórmula. Cuando eres odiado por tu manera de servir a Dios, bienaventurados somos, Milton. Sí. Bienaventurados somos. Y exactamente lo mismo que le hicieron a Jesús. Lo llamaron hijo de Belcebú. ¿Milton? Si al Padre le llamaron Belcebú, ¿cómo harán con sus hijos? Si a Jesús lo llamaron demonio, si a Jesús lo dijeron hijo del diablo, gloria a Dios cuando te lo digan a ti también, porque entenderás que está del Testimonio. ¡Ay, qué! Y le está desagradando a Dios porque es un hipócrita. Y nosotros creemos que si le agradamos a la gente, seguro que le estamos agradando a Dios. Si yo veo en la Biblia, la prostituta desagradaba a la gente, el publicano desagradaba a la gente, todos los con los que Jesús comía desagradaban a la gente. Y nosotros pensamos, si me agrada a mí, le agrada a Dios. No, no siempre. Romanos 2:1 dice, no tienes excusa. Cualquiera seas tú el que juzga, porque al juzgar a otro, tú mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas en secreto. A ver quién tiene altura moral para juzgar al otro diciendo, yo jamás he sido un chismoso en mi casa. El primero en presentar la acusación es el verdadero culpable, porque Dios no puede ser burlado. Es bien simple. Tú vas a ver en los demás la horrorosa imagen de espejo de ti mismo. Sí. Cuando tú veas a Jesús, aún en el delincuente, es porque es Jesús que está dentro de ti el que se proyecta en la imagen de espejo del otro. Pero cuando tú ves en un siervo de Dios al diablo, ¡ay! ¿Qué te tengo que explicar? ¿Cómo tengo que terminar la enseñanza para que entiendas? Porque estás viendo tu horrorosa imagen de espejo. Y me estás echando la culpa a mí de tu propio horroroso ser, ¿Milton? Sí. Y al final hasta los psicólogos lo entienden. Cada vez que hay una acusación es una literal confesión de ti mismo. Claro que la gente engañada, la gente pervertida, que todo lo entienden al revés, están atrapados en esa medida del victimismo donde ellos buscan una estatura moral porque necesitan, Milton, Sí. al no tenerla, necesitan fingirla, necesitan proyectarla, necesitan proponérsela. Entonces es una fantasía. Se proponen como moralmente superior cuando nunca lo serán. Así hacían los fariseos con Jesús. Sí. Se proponían como moralmente superior a Jesús porque ellos sí guardaban el sábado, porque ellos sí se lavaban las manos, porque ellos sí ayunaban, Milton. Sí. Los discípulos de Jesús y Jesús no. ¿Estás entendiendo? Ahí entenderás la mente de Satanás.
Esa es la mente de Satanás, buscar cómo ser moralmente superior a los demás. Ahí está el diablo. Consiste en levantarse él por encima de los demás y bajar a... ¿Qué fue lo que él dijo que haría? Ascenderé hasta el trono más alto y me sentaré en el monte de la congregación sobre todos, Milton. Sí. Y ese es el corazón de Satanás. Ese es el corazón del diablo. Buscar ponerse por encima. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser el más grande, hágase siervo. Cuando es lo contrario, el verdadero siervo de Dios se humilla, se pone por debajo, se pone a servir. Ay, Milton. Sí, no quieren servir. No quieren tener la Quieren ser servidos, quieren ser alabados, quieren ser aprobados. Quieren gloria de hombres, no quieren gloria y recompensa de Dios, que conlleva vituperio de los hombres. Está buena. Yo una vez dije, imagínense si en pantalla pudieran poner todas tus fantasías. A ver quién tiene altura moral para juzgar al otro diciendo, yo jamás he sido un chismoso en mi casa. Está buena. Yo una vez dije, imagínense si en pantalla pudieran poner todas tus fantasías sexuales para que el resto las viéramos. Ay, yo no tengo eso, dijo una. ¡Sí! Romanos 12:3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, ¿quién es uno para saber cuál es el corazón del otro? Entonces, si sigues los pasos de Jesús, vas a ofender a mucha gente, muchas veces. Si sigues los pasos de Jesús, inevitablemente vas a ofender a mucha gente. ¿A quiénes? A los que se creen perfectos. A los que entraron en esa maldita supremacía moral. Estate tú ahí, que yo soy más santo que tú. Ese es la mente de Satanás. Satanás busca ser mejor. Esa es la soberbia, saciedad de pan, ociosidad y la indiferencia de no fortalecer la mano del menesteroso y del débil. Está claramente escrito que por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no por la sodomía y la perversión sexual. Fue por la actitud del corazón. Los fariseos habían hecho una lista larguísima de permitidos y prohibidos religiosos, llamado mitzvot. Y de las 613 leyes, mire, el Dios había puesto 10 mandamientos. Dios dijo 10 mandamientos y después el Señor dijo un solo mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y toda tu mente. Pero estos habían puesto 613 leyes, de las cuales 248 eran cosas que tenían que hacer, 365 cosas que no tenían que hacer, una prohibición para cada día del año. De esas prohibiciones, 38 definían lo que se permitía o se prohibía el sábado, hasta el mínimo detalle. La negativa, salud, la negativa. Ese es un estornudo que merece una salud, ¿no? ¡Ah! Agarrá el pulmón que seguimos. Esa es una liberación. Ajá. Esa es una liberación. Una persona que incontrolablemente pasa eso durante un discurso tan afilado como ese, eso se llama liberación de demonio. Ese es un espíritu que está soltando a una persona que se está convenciendo, y es a una persona religiosa que seguramente le salió, pero digo, él sabe lo que pasó, no lo dijo. Yo lo hubiera dicho, ese es un demonio, sales ahora mismo. Y yo le rumbo. Guerra Mundial Z de Fausto Sacaba, ¿no? Guerra Mundial FZ, del todo. Cuando empiezan a manifestarse los demonios, ¿qué hago yo? Directo a matarlos a todos. ¿Mito? Dante muy amablemente no quería que se distrayera la atención, pero esa es una liberación. ¿Mito? Sí, manifestación y liberación. Ya termino. La negativa. Mipsá 321 establecía que durante el sábado solo se podía caminar un máximo de 2000 codos. Menos de 1 kilómetro, 0.6 millas, que son 2964 codos. La medida empezaba cuando la persona salía de los límites de la ciudad. O sea, en la práctica no se podía caminar más de 1 kilómetro en línea recta hacia ninguna parte. Así que aunque es probable que el inválido saltaba en Jerusalén ese día, a medida que aprendía a caminar, no salió de los límites de la ciudad. Que caminara
no les causó problema a los religiosos, sino que la ofensa era que llevara enrolladita la manta. El hecho que llevara la camilla estaba prohibido por la ley farisea. Era tan extrema la ley que no te podías rascar más de cierta cantidad de veces. No te podías limpiar el trasero más de cierta cantidad de veces. O sea, eran extremas las leyes. Porque todas estas leyes fueron interpretaciones de hombres que se creían más santos que otros. Y ponían el estándar de santidad más y más y más alto. Hasta que Jesús dijo, vosotros ponéis cargas que ni vosotros podéis llevar. Mucho menos ellos. Yo vengo a quitar las cargas. Pongan su yugo sobre mí. Yo lo llevaré. Mi yugo es liviano. ¿Y cuál es el yugo? Amor, piedad, misericordia, compasión, empatía, caridad. Y en la escritura no había ninguna regla sobre eso. Era una superstición ridícula. Era una regla humana. Y yo añadiría una regla estúpida. Pensando en un hombre que no caminó por 38 años. ¿De verdad no tenés nada que alegrarte con él? La razón por la cual me cae bien Dante es porque él dice malas palabras igual que yo. ¿Vale, Milton? Solo falta que diga P. Pendencieros. O sea, pero dice todas las que yo digo. ¿Por qué? Porque es un hombre libre. Este hombre entendió la gracia, entendió lo que es agradar a Dios y lo que es agradar a hombre. ¿Quieres agradar a hombre? No digas malas palabras. ¿Quieres agradar a Dios? Que te importe un comino las malas palabras y habla la verdad. ¿Milton? Sí. Habla la verdad. Habla la verdad con malas palabras si es necesario, pero habla la verdad, porque a Dios lo que importa es que sea sí y que sea amén. Lo demás es trivial para él. Dios no se deja llevar por semántica. Y palabra corrompida quería decir precisamente eso. No hables palabra corrompida. Quiere decir no hables escritura corrompida o verdades corrompidas. Habla la verdad. Siempre, o mejor no hables. ¿Mito? Así es, y los fariseos se fijaban en el mosquito, pero se tragaban todo el camello. Es que la Biblia dice que no hay ninguna palabra corrompida, sí, pero no estaba hablando de malas palabras o de idioma rimbombante o disonante o malsonante. Estaba refiriéndose a explicar una verdad corrompiéndola, o plantear una mentira como verdad, o corromper la escritura, o corromper la enseñanza, o hablar cosas con malas intenciones para engañar. Eso es una palabra corrompida. Manipulación es tomar la escritura para manipular a las personas. Eso es palabra corrompida, agarrar la escritura y pervertirla. La palabra dice que el que no trabaja, que tampoco coma, para no darle de comer al pobre. ¿Milton? Esa es una palabra corrompida. ¿De verdad tu problema de un tipo que no caminó 38 años, ahora camina, el problema es que lleva la mantita debajo del... ¿De verdad? Entonces hay un mundo de diferencia entre seguir a Jesús y seguir las reglas. Si sigues a Jesús, no vas a violar la ley de Dios, pero vas a violar reglas humanas. Y vas a ofender mucha gente. Querían matar a Jesús porque él desafiaba las reglas humanas. Le hacían saber que le habían heredado: si vas a decidir servir y obedecer a Dios, vas a romper las expectativas humanas y vas a causar que la humanidad se ofenda por cualquier cosa que hagas, porque al final van a tomar el papel de victimización para ocultar la culpa que tu comportamiento, tu testimonio les hace tener. Por eso los siervos de Dios tienen que ser atacados. Porque siervo de Dios que no es atacado es porque no confronta la hipocresía. Su testimonio no confronta el caminar de los mediocres. Y por eso los mediocres no lo atacan. Se conforma con ellos y ellos se conforman con él y hay armonía. Pero cuando hay un testimonio de poder que confronta la mediocridad y la hipocresía, todos los mediocres y los hipócritas te van a matar y te van a herir. Milton, ahí está. Sí, por eso mataron a Juan el Bautista. Él caminaba, traía el camino de justicia. Y les decía víboras, serpientes, generación de víboras a los fariseos hipócritas. Y no solo a él, sino también al rey. Les declaraba las verdades a las personas en la cara. Y por eso lo odiaban a Juan el Bautista, porque él venía en camino de justicia, hablaba con la verdad. Muy bien, voy a mostrarles algo. Hace unos días que toqué el tema de Irán
Por esto, hay... Tucker Carlson entrevistó al presidente de Irán. Oh, Dios mío, qué golpe más certero a la narrativa. Yo traté de explicarles a ustedes la razón por la cual la Sinagoga de Satanás, esta serie que yo he hecho, es muy importante que la veas. Por eso la aparté de mi canal y la puse en otro lugar para protegerla. Es porque empezando desde la Sinagoga de Satanás parte 1, que es gratis, esa es gratis, ¿no? Sí. Esa la puedes ver. Está en el canal de Brother Fausto. Cuando ves la Sinagoga de Satanás parte 1, vengo saliendo de la Biblia, ¿no? Fundamentamos todo en la Biblia. Cuando esto te convenza, vas a tener hambre de más. Vas a pasar a la Sinagoga de Satanás parte 2, que esas sí ya es en la suscripción. Te voy a mostrar de dónde vienen los escribas, los fariseos, por qué el conflicto en los días de Jesús, qué era lo que estaban protegiendo. Era más que solo ideologías y teologías y conceptos religiosos. Había mucho más en juego que no te lo explican en ninguna sinagoga, no te lo explican en ningún lugar. Luego la sinagoga parte 3 te voy llevando por las profecías y te voy llevando por ya más complejidad, más pesado el material. Y luego la sinagoga de Satanás parte 4, que comienza en esta semana, Dios me permita. Tengo que estar en un cierto sentir en el espíritu, tranquilidad, para poder transmitir lo que voy a transmitir, porque es fuerte el contenido de Sinagoga de Satanás parte 4 y tiene todo que ver con todo lo que estaban hablando aquí. La Sinagoga de Satanás parte 3, yo explico el concepto de los Hazaros y su reinado de dos figuras. Y hace un video hace poco expliqué aquí que los Hazaros tenían la figura del Khan o del Kagan y el Bek. Uno era un líder religioso y el otro era un líder político. Uno llevaba a cabo funciones sociales, religiosas, el otro administrativas, militares. Este concepto es muy importante para que entiendas la manipulación en los medios, porque la razón por la cual se está impulsando la guerra contra Irán es porque siempre usan al ayatolá. Siempre ponen al ayatolá a decir que van a destruir Estados Unidos y que van a destruir Israel y que guerra a los impíos y que todo el mundo va a arder. Para justificar tenemos que destruir a Irán. Cuando el ayatolá simplemente es un líder religioso. No tiene de real poder. No tiene poder. El que tiene poder es el presidente, el Bek, la figura administrativa militar. Y ese es el problema. Que el Bek no está diciendo lo mismo que aquel ayatolá. No es lo mismo. Este es un fanático religioso instalado por las agencias del mundial, el gobierno supranacional, que entró al mismo tiempo que Benjamin Netanyahu. Irónicamente, tesis, antítesis, síntesis. Entonces, este es un títere colocado para estar avivando fuegos y así poder justificar. No sé si ustedes vieron Iron Man. En la figura de Iron Man aparece una figura así, donde era un supuesto terrorista y solo era un actor. Donde solo era una persona instalada. Y él dice, no, y era un fornicario, era un drogadicto, era un fiestero. Pero salía como el gran líder, ¿no? Que instigaba odio, que instigaba, entonces justificaba la guerra. Te lo están diciendo en tu cara. Exactamente. Lo mismo con Osama Bin Laden, lo mismo con Saddam Hussein, lo mismo con Muammar Gaddafi. Al final todos eran títeres y luego se volvieron en contra del titeretero y por eso los mataron. Entonces, mientras el ayatolá siga cantando la canción que le beneficia la retórica, lo van a tener ahí. Una vez que deje de serlo, lo van a eliminar. Este es el hombre a quien tienen que escuchar. Este es el que tiene el poder. Este es el que tiene el poder administrativo y el poder militar. Y él está diciendo, nosotros no queremos bomba nuclear, no queremos programa nuclear, no queremos guerra, queremos negociar, queremos paz, queremos intercambio, queremos prosperidad. ¿Víctor? Así es, pero mucha gente cae en el problema es que solo miran una parte del monstruo, una de las tentáculos, y se alinean a la retórica, y entonces defienden y usan también además el poder
Porque se unen al sionismo, se unen a Salvemos a Israel y todo eso, o se meten a la otra parte, a Palestina, y hacen una guerra y se polarizan en vez de escuchar las dos cosas y poder unir las dos cosas para poder reconciliarlas. Entonces, para poder entender la complejidad política de Irán, vas a tener que meterte a la Sinagoga de Satanás parte 4, porque yo voy a tocar ese tema que está muy ligado con Arabia Saudita sobre los hazaros. Cómo los hazaros después se ocultaron, por eso ya no se sabe. ¿Qué pasó con los hazaros? Es que están en tu cara, nada más que ya no se llaman hazaros. Se llaman este país, están en todos los lugares donde hay conflictos. Están en Ucrania, están en Arabia Saudita, están en Irán. ¿Me estás entendiendo? Tienes que entender la complejidad histórica, porque que la mayoría de ustedes, perdón si te lo digo y te ofende, son ignorantes en estos temas. Todos somos ignorantes en algo, que no te duela. Yo soy ignorante en cuanto a reparar un motor, yo no sé. Yo soy ignorante en cuanto a sistemas eléctricos, yo no sé. ¿Me entiendes? Sé un poco de todo, pero no sé mucho de nada. Soy un todólogo y un metodista que le meto a todo le entro, pero no soy experto en nada excepto en la justicia. Y ahora, quiero que entiendas, todo el tiempo, fíjate bien, nunca te muestran a este hombre. Siempre te muestran al otro. Al otro que solo le falta estar con una AK-47 al aire. Al que parece un islámico terrorista que quiere matar al mundo entero. Porque siempre te ponen lo que él dice y no lo que el presidente dice. Porque están jugando con la dualidad de los hazaros. Ponen al Kahan, no ponen al Bek. El Bek quiere paz y él es el que tiene el poder. El otro solo es una figura, solo es una máscara. No tiene verdadero poder. Solo es una retórica, una narrativa que circula para los fanáticos religiosos. Es como que digan que el Papa declara la Tercera Guerra Mundial. ¿Milton? No tiene el poder para hacerlo. No tiene poder sobre los... ¿Te imaginas al Papa declarando la Tercera Guerra Mundial? Lo más probable es que algún día lo hará. Si no es que ya lo hizo. Pero ¿con qué legitimidad, con qué poder, con qué autoridad el Papa puede declarar la Tercera Guerra Mundial? Es lo mismo cuando el ayatollah, la figura de Irán, que siempre te ponen enfrente en tu cara para que te la desayunes, almuerces y cenes y tengas miedo y orines y defeques sangre del terror, cuando él está diciendo muerte para Israel, muerte para Estados Unidos, y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten, pero el presidente dice queremos paz. Por eso Tucker Carlson lo entrevista y tienes que ver la entrevista. No la voy a mostrar hoy porque el tema no era ese, pero quiero que cuando usan el victimismo es para ocultar su propia culpabilidad. El victimismo es la mejor máscara para esconder la culpabilidad, y una vez que encuentres el victimismo encontrarás al verdadero culpable. Milton. Así es, porque encontrar aquel que acusa, ¿verdad? Por eso Isaías 58 es formidable cuando dice, cuando quitar de ti en medio de ti el dedo acusador. El que da la acusación es aquel que no está caminando a justicia. Entonces la guerra, otra cosa, en ningún momento Trump le ha declarado guerra a Irán. Están diciendo por ahí la guerra de Trump. ¿De qué hablas? La guerra contra Irán empezó hace décadas. Trump solo hizo un ataque para complacer a Israel. Lo hizo solo para quitárselo de encima y quitar la excusa de que tienen bombas nucleares. Ahora ya no van a poder volver a hablar de ese tema, por lo menos en toda la gestión de Donald Trump. No pueden seguir hablando de que hay bombas nucleares o armas nucleares en Irán. Porque ya todos sabemos en este canal que no existen las bombas nucleares. Si no les quedó claro, se lo vuelvo a repetir. Ya las bombas nucleares no existen. Pongan atención a cómo juegan con sus emociones. Todo el tiempo que ponen el énfasis de la guerra entre Israel, Irán y el conflicto, te ponen al ayatollah y te ponen al líder religioso musulmán barbón hablando de guerra, destrucción y muerte. Pero nunca te ponen al presidente diciendo paz, queremos paz. No. Queremos sentarnos y negociar paz. Cuando Vladimir Putin habla con el liderazgo iraní, habla con él, con el Bek, no con el Kagan, que se caga en todo. Todo el tiempo la gente son muy buenos para manipular. Míralo, míralo, como Chespirito. Míralo, mira lo que está diciendo, hay que destruirlos. Y por eso están
tratando de manipular tus emociones para que tú aplaudas, apruebes y te calles. No. Escuchen al presidente iraní. No queremos armas nucleares. Queremos nuestro lugar en la comunidad internacional. Queremos un lugar de respeto y de dignidad. Queremos nuestro propio programa de energía barata. Queremos negociar, intercambiar y comercio. Queremos ser parte de la prosperidad del mundo. Queremos socializar con el mundo. Porque, ¿qué sucede? Si el mundo reconcilia su postura con Irán, se acabó el proyecto sionista. Ahí está. ¿Listo? ¿Entendiste ya? Si el mundo se reconcilia con Irán, Irán a gritos está pidiendo, por favor, déjenme jugar. Déjenme jugar con ustedes, yo también quiero jugar. Si el mundo se reconcilia con Irán, se acabó el proyecto sionista. ¿Ahora entiendes? Bueno, no tendré que decirte qué es lo que eso conlleva. Entonces, este es el problema. Donald Trump quisiera tener paz con Irán, pero está exigiendo más de lo que Irán puede darle, porque conllevaría que se derroque el gobierno y se instale un títere sionista. Eso está difícil. ¿Milton? Sí. Eso está difícil. Complicado. Eso está difícil. Entonces Irán dice, no, queremos negociar, pero tampoco con esos conceptos. Déjenos participar en la comunidad internacional. Déjenos participar en el comercio internacional. Déjenos participar en este juego bonito que están jugando. Nosotros también queremos un pedazo del pastel. No queremos guerra. Pero si lo que nos piden es de que estos nos gobiernen y nosotros seamos títeres de estos, tampoco. Debemos de coexistir. Y ahí es donde está el problema. Cómo se ponen de acuerdo. Y el arte de negociación de Donald Trump tiene que salir a luz. Pero ojo, porque si Donald Trump se atreve a hacer la paz con Irán, el anticristo ya llegó. El anticristo ya llegó. Sí. Porque donde digan paz y seguridad, ahí viene destrucción. No hay manera de quedar bien con este mundo de imbéciles. Lo dejamos hasta aquí, Milton, porque ya me estoy empezando a calentar y se me están empezando a salir las palabrotas. Lo dejamos hasta aquí. Los veré hoy en la noche en el taller cuántico que vamos a hacer. Los amo y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta pronto.